presenta justamente el Día del Ejército, una organización que después se iba a conocer con el nombre de Montoneros, secuestra de su propio departamento, de su propia casa en pleno centro de Buenos Aires, al expresidente Pedro Eugenio Aramburu. Integrantes de esa organización tenían vínculos con Timote, precisamente Carlos Ramos, cuya familia era la dueña del campo denominado La Selma, de la familia Iribarren. Ahí está. Bueno, finalmente lo ejecutan mediante 4 tiros en manos de Fernando Abal Medina, que era el jefe de la organización Montoneros, y posteriormente hacen un pozo en el fondo del sótano, lo depositan en el fondo del sótano el cuerpo de Aramburu y lo tapan con cal para facilitar su desecación y su putrefacción, y además para que no dé olor, y luego le colocan tierra encima. Así el cuerpo está en el fondo de la Selma durante 45 días y finalmente en un operativo policial en el que allanan la Selma, encuentran el cadáver del expresidente Aramburu enterrado bajo cal y arena. Que encuentran el cadáver de Aramburu, un vecino de Carlos Tejedor, el Teco González, fue el encargado de hacer el reconocimiento del cadáver, y otra de las personas que participaron en ese momento del hallazgo del cadáver fue José Molina, el director del periódico El Cóndor, quien se tuvo que ocupar de sacar todas las fotos que figuran en el expediente del caso, y también alguien que continúa con su oficio en estos días, que es León Porras, que es el encargado de depositar en un cajón también el cadáver de Aramburu. Bueno, imagínense que todos esos hechos que sucedieron conmocionaron a la localidad. De hecho, en ese momento la gente no estaba acostumbrada a escuchar y menos ver tan de cerca este tipo de hechos de violencia. Así que la gente en Timote, cuentan la gente que lo vivió en ese momento, que la gente estaba muy asustada, que no sabían qué iba a pasar, le parecía que iba a haber un tiroteo, que iban a caer bombas, no dejaban a salir los chicos a su casa, algunos curiosos se acercaban aquí, imaginémonos que la Selma está a apenas 500 metros del lugar, precisamente el lugar en el que estamos en este momento, entonces la gente se acercaba, se colocaba en las vías del ferrocarril, en ese momento había unos vagones de carga ahí, la gente se subía ahí y miraba todo lo que ahí sucedía, porque imagínense que el operativo policial que había en ese momento y en esos días en Timote fue realmente muy importante, porque estábamos hablando que el cadáver que se había encontrado era de un expresidente de la nación. Entonces fue toda la comunidad estaba muy conmovida, y de hecho durante todos esos días la primera plana de todos los diarios, sobre todo el diario de La Nación, se ocupó de cubrir el caso, y el nombre de Timote apareció durante esos días en la primera plana de todos esos diarios nacionales y de todos los medios también radiales que vinieron durante esos días a cubrir el hecho aquí en Timote. ¿Notan que ahí se ve todavía que decía La Selma? Sí, sí se ve clarito. Lo que le quería preguntar, ¿por qué lo matan a él? Eso yo me di cuenta que ayer no habíamos hablado de eso. Claro. Mirá, ellos, Aramburu era uno de los cabecillas de la Revolución Libertadora. Primero, el presidente que designaron era un general Lonardi, y vicepresidente el almirante Rojas. Eso fue el 16 de septiembre que se hace la revolución contra Perón. Por ahí, creo que en noviembre ya había disidencias entre los militares, había grupos que tiraban por un lado para otro. Entonces lo destituyen a Lonardi y toma el mando del país. Aramburu pasa a ser el presidente de facto de Aramburu. En esa época el peronismo siempre había tenido, ya tenía 100 años, como ídola a Evita. Entonces, esta gente de la revolución se les ocurre hacer desaparecer el cadáver de Evita
porque si no lo iban a considerar como un santuario. ¿Te imaginas? Si hay un santuario por Rodrigo, no mirá si no va a haber por Evita por Gilda. Bueno, entonces, esa es una de las causas que ellos querían saber dónde estaba el cadáver de Evita. Una. La otra, en el año 50, la revolución que hizo Aramburu era el 16 de septiembre del 55. En el año 56, o sea, unos pocos meses después, porque creo que fue en junio, hay un intento de golpe militar encabezado por el general Valle. El otro general era Tanco, pero el general Valle era el que iba a la cabeza. Amigo de Aramburu, compañero de armas y compañero de estudio y las familias amigas y todo. Bueno, como fracasa el movimiento, lo detienen a Valle y lo condenan a muerte. A Valle y algunos más. Bueno, la señora de Aramburu, según lo que yo he leído, ¿no es cierto? Bueno, la señora de Valle fue a pedir, cuando se entera que le van a fusilar al marido, fue a pedir al lugar donde estaba Aramburu, que no sé cuál era, si sería un regimiento o dónde era, a pedirle clemencia, qué sé yo, y entonces, pero no lo atendió Aramburu porque el que la recibió le dijo, no, el general se costó a dormir y dijo, si descansa que nadie lo moleste. Y ahí nomás lo fusilan. Después Aramburu dice, no, yo no estaba ahí, bueno, eso no podemos saberlo. Yo estaba de viaje, no sé si estaba en Rosario o algo así. Entonces las dos causas eran esas. Y cuando le preguntan del cadáver, él dijo que por una, no sé, que no, como si dijéramos yo no puedo delatar lo que se ha hecho, algo así, pero en general Cabanillas sabe. Bueno, la cosa es que se siguen investigando y el cadáver estaba en un cementerio de Roma. Y que después de traído el cadáver de Evita, traído para acá. En el año 78 hay un gran acto militar, básicamente, cuando a la plaza de Timote, en ese momento que no tenía nombre, se la bautiza o se le impone por el gobierno de facto de aquel momento el nombre de Pedro Eugenio Aramburu. También hay en ese momento hay toda una restauración de lo que era el casco de la Selma, que pertenecía a partir de ese momento al Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, y en ese momento se la restaura por completo y queda realmente en un estado, hay algunas fotografías que se conservan todavía, realmente un estado impecable. A partir de ese día y hasta la fecha, en el edificio histórico, que es patrimonio histórico de la localidad de Timote, jamás ningún gobierno, tanto de facto como democrático, le hizo absolutamente nada, y con el paso del tiempo en ese lugar vivió gente, se la fue saqueando, cada una de las personas que vivían ahí se iban llevando algo, más el deterioro del tiempo, más un montón de factores hicieron que el edificio fuera cayendo en una decadencia total que nos lleva a encontrar las ruinas que hoy que tiene ese edificio. Realmente es lamentable ver ese edificio en el estado que está porque, reitero, es un patrimonio histórico no solamente de la localidad sino también del distrito. De hecho, en el año 2004 fue declarado patrimonio histórico del distrito de Carlos Tejedor. Entonces, lo que decimos es que suena totalmente irracional que un lugar que es declarado patrimonio o sitio histórico no tenga ningún tipo de mantenimiento ni mejora. Hubo muchas gestiones que hemos hecho para restaurar el lugar. Ha habido intenciones por algunos intendentes municipales, pero finalmente ninguno tomó cartas en el asunto, ni desde el gobierno local, ni provincial, ni nacional, para darle el valor histórico que realmente, lejos de cualquier ideología política, merece ese lugar, porque cada una de las personas que visitan Timote, gente que viene de otros lugares, pasar por la Selma es una cita obligada. Toda la gente quiere venir, encontrarse con esa historia y ver ese edificio. Bueno, hoy quedan apenas unas pocas paredes de ese sitio histórico y seguramente en muy poquito tiempo no va a quedar absolutamente nada.